Muy bien, chicos. La clase del día de hoy es de triángulos. Vamos a hacer la clasificación de triángulos. Tenemos de dos tipos, según la longitud de sus lados y según la medida de sus ángulos. Entonces, según la longitud de sus lados tenemos de tres tipos. Pueden ser isósceles, ¿de acuerdo? Cuando un triángulo es isósceles, cuando tiene dos lados de igual longitud y el tercero es diferente. Dos lados de igual longitud y el tercero diferente. Equilátero, cuando tiene sus tres lados de igual longitud. AB es igual a BC y esto es igual a AC. Tienen la misma medida los tres lados. Escaleno, cuando sus tres lados tienen diferente medida. PQ no mide lo mismo que QR y no mide lo mismo que PER en este caso. Y según la medida de sus ángulos tenemos tres tipos también. Vamos a analizar solamente los ángulos. En este caso tenemos el triángulo rectángulo, que como su mismo nombre lo dice, rectángulo, ángulo recto, triángulo que tiene un ángulo recto, es igual un ángulo que mide ¿cuánto? 90 grados. Si uno de los ángulos mide por sí 90 grados, entonces estamos ante un ángulo recto. Muy bien. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? A es el ángulo recto porque mide 90 grados. Recordemos que este cuadradito representa el ángulo de 90 grados. Triángulo acutángulo. ¿Cuándo se dice que un triángulo es acutángulo? Cuando sus tres ángulos son agudos. 70, 60 y 50 son agudos. ¿Y cuando un ángulo era agudo, profesor? No me acuerdo. Cuando un ángulo medía menos que 90 grados. Cuando era menor a 90 grados, se decía que un ángulo era agudo. Y en este caso, los tres son agudos. Por último, tenemos el triángulo obtusángulo. Es cuando un triángulo tiene un ángulo obtuso. ¿Cuándo un ángulo es obtuso? Cuando es mayor a 90 grados. ¿Cómo lo es en este caso? 120 grados, ¿sí o no? Tenemos acá que este triángulo es un triángulo obtusángulo. ¿Por qué? Porque hace aparición un ángulo obtuso. Por eso se le llama triángulo obtusángulo. Como dato, los otros dos ángulos van a ser agudos. Ojo. Y en este caso el ángulo va a ser obtuso, el ángulo que está en el vértice F. Y listo, chicos, para recapitular. Según la longitud de sus lados, isósceles, equilátero y escaleno. Según la medida de sus ángulos, rectángulo, acutángulo, obtusángulo. ¿Cuándo es isósceles? Dos lados de igual longitud. ¿Cuándo es equilátero? Tres lados de igual longitud. ¿Cuándo es escaleno? Tres lados de diferente longitud. Según la medida de sus ángulos, si tiene un ángulo igual a 90 grados, rectángulo. Si tiene tres ángulos menores a 90 grados, acutángulo. Y si tiene un ángulo mayor a 90 grados, perdón, sería obtusángulo. Acá se te definen los ángulos, nada más. Muy bien, listo. Con todo esto conocimiento vamos a nuestra práctica dirigida. Muy bien, chicos. La práctica dirigida trata de la clasificación de triángulos. Así que vamos a ver el primer problema. Me dicen, clasifica el triángulo PQR según la longitud de sus lados. Entonces, según la longitud de sus lados es un triángulo escaleno. ¿Por qué, profesor? Porque PQ es diferente de QR y es diferente a su vez de PR. PQ mide 6, QR mide 4 y PR mide 3. Por lo tanto, los tres son diferentes. Clasifica el triángulo MON según la longitud de sus lados. Si te das cuenta, no me dan la medida de los lados, pero sí me dan estos simbolitos. Y estos símbolos que representan que los tres lados, en este caso, no tienen la misma medida. Acá hay un rectangulito, acá hay un circulito y acá hay dos rayitas paralelas. Les quiere decir que este triángulo es escaleno nuevamente. Es decir, OM es diferente de ON y este a su vez es diferente de MN. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados. 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros. Los tres son iguales. Y cuando los tres lados son iguales, se dice que el triángulo es equilátero. Muy bien. Si es equilátero, decimos que AB es igual a BC y este a su vez igual a AC. Los tres son iguales. Clasifica el triángulo FGH según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos voy a analizar. Los tres son menores que 90 grados, por lo tanto este triángulo es acutángulo.
¿Por qué, profesor? El ángulo que está en el vértice G es menor que 90, claro que sí. El ángulo que está en el vértice F es menor que 90, claro que sí. Y el ángulo que está en el vértice H también es menor que 90, obviamente. Entonces decimos que el triángulo es acutángulo, es decir, los ángulos agudos son menores que 90 grados. Siguiente ejercicio. Clasifica el triángulo PMN según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos tenemos que uno de sus ángulos es un ángulo recto, y cuando uno de los ángulos es recto, decimos que el triángulo es rectángulo. Es decir, en este caso, el ángulo que está en el vértice P vale ¿cuánto? 90 grados. Muy bien. Clasifica el triángulo PQR según la longitud de sus lados y la medida de sus ángulos. Entonces, según la longitud de sus lados, tenemos que tiene dos lados iguales, por estas dos rayitas de acá y estas dos rayitas de acá. Es decir, es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, ¿qué significa esto? Que en este caso, QP es igual a PR. Estos dos lados son iguales. Y según la medida de sus ángulos, profesor, ¿qué tipo de triángulo es? Que te das cuenta que hay un ángulo obtuso mayor a 90 grados. Entonces decimos también que es un triángulo obtusángulo. Y si es un triángulo obtusángulo, P, en este caso el ángulo P va a ser mayor a 90 grados. Muy bien. Por último, tenemos que la calcula X y el triángulo MNP es isósceles. Si es isósceles, tenemos que dos lados son iguales. Y en este caso el problema me lo dice. MN y NP tienen los mismos símbolos, ¿sí o no? Entonces yo digo que MN es igual a NP. Por lo tanto, MN, ¿cuánto representa en valor de longitud? X. Y NP, ¿cuánto representa en valor de longitud? 12 unidades. Por lo tanto, X va a ser igual a 12 unidades. Listo.